¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar con nuestra clase. Vamos a hablar hoy sobre módulos. Es una clase relativamente corta, pero que requiere de un proceso de reflexión y de participación de parte de ustedes. Así que les invito para que me acompañen en este recorrido y podamos hablar sobre un tema muy interesante que es el tema de los módulos. ¿Qué es un módulo? Bueno, es una pregunta interesante. Ojalá que ustedes la puedan contestar antes de que sigamos avanzando. Bueno, aquí vemos un ejemplo de módulo, ¿no? Estas son ventanas y que se ve obviamente que hay un canal de repetición. Y en este contexto, bueno, pues eso es lo que estaríamos hablando de manera muy genérica sobre lo que es un módulo. Estamos en la forma como parte de la unidad 2 y el tema central es la unidad modular, explorando diseños arquitectónicos modulares innovadores, dice nuestra presentación. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a entrar en la materia, la introducción a la forma modular. Es importante que nosotros veamos que dentro de este contexto que hemos venido hablando, seguimos, por supuesto, mencionando temas que están relacionados con el alfabeto visual. El alfabeto visual es algo que nosotros sabemos va a seguir construyendo parte de todo lo que tiene que ver con nuestra eh, capacidad de poder entender términos en arquitectura y este en especial, el de módulo, es sumamente importante. Así que, bueno, vamos a ver cuáles serían en este sentido los objetivos y qué es lo que queremos lograr. Bueno, queremos que ustedes como alumnos puedan primero entender qué es el módulo, qué es el contraste, la proporción, para que puedan ustedes también, obviamente, aplicarlo dentro de un contexto de proyectual, como lo hicimos en el caso de la pérgola, que por cierto les felicito, muy buen trabajo el que ustedes desarrollaron. Bien, entonces vamos a estar trabajando estos conceptos nuevos de modulación a partir de algunas nuevas eh, pues implicaciones que tiene como parte del proceso proyectual. Bueno, entonces, una de las cosas que intervienen dentro del módulo, independientemente de su construcción, es por supuesto los tres ingredientes que van a dar sentido plástico a esta modulación. Y lo digo con toda conciencia porque van a ver en un momentito más unas diapositivas que les van a dar oportunidad de visualizar cuál es el ejercicio final. Les recuerdo, en este sentido, el ejercicio tiene una serie de etapas como lo tuvieron los de la primera parte del parcial. Y aquí vamos a ir construyendo el módulo, pero lo importante aquí es que esta construcción modular va a dar como resultado un elemento, una pared arquitectónica que va a tener una característica, va a tener forma, va a tener color, va a tener textura y por supuesto vamos a estar sometiéndolo a las condiciones de luz y sombra. El tercer cuatrimestre se lleva la materia luz, color y materia, así que en ese orden vamos a ir trabajando en el futuro. Muy bien. Entonces, formas y agrupaciones aditivas. Vamos a ver algunas cosas interesantes. Aquí hay un proyecto muy famoso que es Hábitat 67, el arquitecto Moshe, en donde se ve con toda claridad esta aplicación concreta de la arquitectura modular y lo que es muy importante es que veamos también nosotros cómo esta agrupación va a tener mucho sentido con el proyecto que vamos a realizar nosotros para que ustedes lo visualicen. Bueno, de entrada, para hablar de los módulos, habría que pensar que hay diferentes tipos de contactos, ¿sí? Hay contactos que se pueden dar de manera cara a cara, puede haber lo que se llama volúmenes anclados, en fin, vamos a verlos ahorita, pero lo importante es darnos cuenta de que cuando voy a agrupar los módulos, acuérdense bien, agrupar los módulos, va a haber diferentes posibilidades. Algunas pueden ser muy intuitivas, otras pueden ser más de tipo conceptual. Entonces, todos los volúmenes van a tener esta condición de poderse fusionar, de poderse eh, ordenar a partir de estos criterios. Este es el ejercicio final que van a realizar. Son trabajos de sus compañeros de otras generaciones. Entonces, como ven, ahí hay un concepto de módulo, un elemento que se repite, hay un elemento de color, hay elementos de textura, por supuesto, la luz y la sombra que entran a partir de esos elementos. Esta ya es la construcción un poco más compleja, pero muy interesante y poco a poco vamos a ir hablando. Primero, vamos a estructurar lo que es el concepto de red, de retícula, y a partir de ahí vamos a ir construyendo todo lo que va a ser ya la modulación.
Entonces es como para animarlos, ¿no? Que vean aquí estos procesos de construcción. Es un trabajo que se hace en equipo, ya hablamos acerca de eso, final del parcial, para que todos vayamos llegando a acuerdos y teniendo buenas relaciones con los demás. Bueno, entonces ese es el producto final. Bueno, entonces aquí está ya un concepto de módulo y algunas de las formas que pueden darse dentro del módulo. Fíjense, por ejemplo, como en el ejemplo que pongo acá, ahí hay huecos en algunos casos, vean ustedes, hay módulos que tienen huecos y esos, bueno, son los que nosotros también apropiamos y usamos ya en el contexto de la arquitectura en términos profesionales. Bueno, entonces se pueden abrir estos espacios, puede haber huecos, puede haber elementos que llamamos vanos, que son las que podrían recibir las ventanas en caso de que haya superficies de esta naturaleza, patios, por supuesto. Este es el famoso proyecto de Habitat 67 de Moshe Sapti, que está en Montreal, Canadá. Tengo oportunidad de conocer ese proyecto, lo conocí hace algunos años, es muy hermoso. La verdad es que es muy largo, aquí no se ve nada más que un pedacito, pero es toda una avenida que está resolviendo un problema de habitación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Adición. Ese es un principio que vamos a tomar. El módulo puede adherirse a otros módulos y bueno, pues aquí hay diferentes formas de adhesión. Vamos a ir viendo algunas de ellas en el transcurso de la presentación. Bueno, entonces, cuando se relaciona con otra forma, pues por supuesto se puede agrupar. Aquí la característica del módulo es que conserva las características siempre inertes, es decir, no hay cambios, no hay modificaciones. Son elementos que van a constituir una constante dentro del trabajo, ¿no? Entonces, hay varias posibilidades para ello. Miren, aquí hay otra forma también de modulación, otra forma de modulación. Entonces, estas serían algunas posibilidades. Arista con arista, ¿sí? Es decir, la esquina del módulo con otra esquina, como se observa ahí en el primer gráfico. Una arista común a las dos formas puede actuar como eje de giro, es decir, puede tener este punto de referencia para que a partir de ahí haya otros elementos que se vayan sumando. Una muy obvia, que es la segunda, contacto cara con cara, requiere que ambas formas tengan superficies planas paralelas entre sí, y sí, para que peguen, porque si no quedarían divergentes o convergentes. Aquí tienen que pegar cara con cara, eso es muy importante. Después, los monúmenes manclados. Es muy interesante el maclado porque vean cómo hay una penetración de elementos. Voy a mostrar ahorita un ejemplo del logo de la empresa esta que se dedica a hacer tabiquitos, ¿no? Y bueno, dentro de todo esto también puede haber formas que estén aisladas. Aquí vean cómo ya el módulo no tiene esa característica cúbica, no tiene que ser cúbico. Es un ejemplo muy sencillo lo que he venido planteando para que ustedes puedan tener una idea. Pero aquí sí hay tensiones espaciales porque los volúmenes están separados, independientemente también de los colores. Un proyecto del arquitecto Barragán y también del famosísimo escultor Matías Geritz, que en su momento estaremos platicando acerca de este hermoso proyecto en torres de satélite. Estas son otras formas de generar también adiciones. Este proyecto de John Enson Parken en Washington, D.C., este que es muy conocido también de Starbucks porque son contenedores que se convirtieron en una tienda, pero vean cómo el concepto modular sigue siendo el mismo. Otra vez, no es un cubo, pero sí es un elemento que tiene características de modulación y es el que les mencionaba, ¿no? El de Lego. Les dije Lego, perdón. Entonces, vean aquí cómo hay volúmenes maclados. Bueno, entonces todos estos recursos, estos ejemplos gráficos van a servir para que nosotros podamos entender todo el proceso de modulación. Bueno, vamos entonces a ver algunas cosas que se pueden dar. Es transformaciones y evolución de la forma. Bueno, entonces ya vimos que hay diferentes maneras de que se puedan fusionar las formas. Ahorita vimos algunas, pero por supuesto que hay algunas otras que pueden también ayudar. Las formas arquitectónicas siempre evolucionan y en la medida que puedan juntarse con otras, pues van a generar, por supuesto, nuevas y posibles formas. Bueno, entonces,
Vamos a ver qué cosas se pueden hacer en las esquinas. Perdón, aquí se me olvidó la traducción, pero bueno, el tema es el siguiente, que nosotros podemos darle a las formas algunos elementos como esquinas, puede haber colores, texturas, por supuesto, la distribución de los planos, etcétera. Vamos a ir viendo estos ejemplos en un momentito más. Entonces, vamos a ver cómo son estos elementos de la arquitectura modular, sus conceptos, procesos y ventajas. Para ello voy a darles un video que necesito que ustedes vean para que entiendan que el concepto de modulación tiene también implicaciones muy importantes dentro de la construcción. No solamente como efectos de diseño, como lo que mostré del Habitat 67, sino también en términos de de la tecnología y de los avances que va teniendo poco a poco. Así que vamos a ver este video, acompáñenme y ahorita Hola a continuamos. todos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que a primera vista puede parecer simple, pero que esconde una complejidad increíble, la arquitectura modular. Y no va solo de apilar cajas, para nada. Es toda una filosofía de diseño que ya está cambiando la forma de nuestras ciudades y, por supuesto, de nuestros hogares. Y para arrancar, vamos con una pregunta que suena un poco a acertijo, ¿verdad? ¿Qué pueden tener en común un ordenador y un rascacielos? Parece que nada. Pero la respuesta, bueno, la respuesta es la clave para entender una revolución silenciosa que está pasando ahora mismo en el mundo de la construcción. Pues la respuesta es esta, el diseño modular. A ver, pensemos un segundo en un ordenador. Está hecho de partes, ¿no? Módulos que se pueden cambiar, el procesador, la memoria RAM, el disco duro. Cada pieza tiene su función, pero es la suma de todas lo que crea un sistema potente. Pues bien, la arquitectura modular coge esa misma lógica, ese mismo concepto, y lo aplica a los edificios, ni más ni menos. Y ojo, que esto no es una simple moda pasajera o una curiosidad para ingenieros. No. Estamos hablando de una auténtica revolución en la manera de construir. Una que está cambiando por completo las reglas del juego para arquitectos, para constructores y, al final, para todos nosotros, los que vivimos en esos espacios. El concepto, la verdad, es ingenioso por lo simple que es. A ver, en lugar de construirlo todo a pie de obra, con el frío, la lluvia y los retrasos que eso conlleva, los módulos se fabrican en un taller, en un entorno totalmente controlado, con una precisión milimétrica, y luego esas piezas, que ya están casi terminadas, se llevan al sitio y se ensamblan. Es como montar un puzzle gigante de altísima tecnología. Vale, hasta aquí todo bien. Pero claro, surge una pregunta. Si la idea es tan buena, ¿por qué no se ha hecho esto masivamente desde siempre? ¿Qué ha cambiado para que de repente esto esté, bueno, explotando justo ahora? Pues hay varias fuerzas muy potentes detrás de este auge. La primera respuesta, como casi siempre, está en los números, en el dinero. Se prevé que el mercado de la construcción modular va a alcanzar para 2025 un valor de 175.000 millones de dólares. 175.000 millones. Es una auténtica barbaridad. Y no es que esté creciendo poco a poco, no. Como se ve aquí, el mercado está disparado. Hablamos de una tasa de crecimiento anual compuesto del 12%. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que va a duplicar su valor en apenas 4 años. Eso es tener impulso, y lo demás son tonterías. Y este crecimiento tan bestia se apoya en ventajas muy reales. Por un lado, la adaptabilidad es increíble. O sea, se pueden añadir módulos, quitarlos o incluso mover un edificio entero de sitio. Luego, los tiempos de construcción se acortan una barbaridad. Y claro, si a eso les sumas que en la fábrica se aprovechan mucho mejor los materiales, pues los costes bajan de forma muy notable. Y por si fuera poco, encima es más sostenible por la eficiencia energética y porque se usan materiales como el acero, que es 100% reciclable. Pero, a ver, si nos quedamos solo con la eficiencia, los plazos y los costes, nos estaríamos perdiendo la mitad de la película. La verdadera magia, lo que de verdad eleva esto a otro nivel, no está solo en cómo se construyen, sino en cómo se diseñan. Y es aquí donde la cosa se pone interesante porque vamos a entrar en lo que podríamos llamar el lenguaje secreto de los arquitectos. Es que, claro, construir con módulos no es simplemente coger y apilar cajas de cualquier manera. No, los grandes arquitectos usan lo que llaman una gramática visual para ordenar esas piezas y darles un sentido, un significado. Y los dos pilares de esa gramática son la forma y la organización. Vamos a ver de qué va esto. Empecemos por la forma. Cualquier forma compleja, por rara que parezca, en realidad se puede entender como una transformación de algo muy simple, como un cubo. El arquitecto tiene básicamente dos maneras de jugar con él. Puede usar una forma sustractiva, que es como esculpir, quitando un trozo del cubo, o puede usar una forma aditiva, que es justo lo contrario, añadirle otro volumen para crear una composición más rica.
Y esta idea de empezar con formas puras, que nadie piense que es algo nuevo, ¿eh? El gran maestro Le Corbusier ya lo decía. Los cubos, los conos, las esferas son las formas más bellas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro las reconoce al instante. Son claras, son directas, no hay que explicarlas. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo esa teoría cobra vida en el mundo real. Fijémonos en la residencia Guadmey. Esto no es un simple bloque macizo, para nada. Es un juego súper dinámico entre volúmenes que se han añadido y huecos que se han esculpido, que se han vaciado. Y con eso se crean las entradas, los patios, las ventanas, todo lo que le da al final carácter, luz y complejidad al edificio. Vale, ya tenemos la forma. El segundo pilar de esa gramática es la organización. Esto es sencillamente cómo se colocan y se relacionan esos módulos y esos espacios entre sí. Y hay varios modelos básicos. Puede ser una organización centralizada, lineal, agrupada, radial. Y lo bueno de estos ejemplos es que nos enseñan dos maneras de pensar totalmente distintas. Por un lado, tenemos una organización centralizada, como la Vía Rotonda de Palladio. Aquí hay un núcleo, un centro dominante, y todo lo demás gira a su alrededor. Crea una sensación de orden, de jerarquía, de equilibrio. Y por otro lado, justo lo contrario, una organización agrupada, como en el famosísimo Hábitat 67. Aquí no hay un centro claro. Funciona más bien como una constelación de módulos, de piezas individuales que se juntan por proximidad y que juntas forman un todo. Pero a ver, toda esta gramática de formas, de organización, no tendría ningún sentido si fuera solo un ejercicio de geometría en el aire. No lo es. La arquitectura, da igual si es modular o no, siempre va mucho más allá. Su objetivo final, el único que de verdad importa, es crear espacios con significado para la gente. Hay una frase del arquitecto Vittorio Gregotti que lo clava. Él decía que diseñar no es solo levantar paredes, es proponer una hipótesis de cómo habitar, o sea, una idea de cómo se puede vivir en un espacio. El diseño, en el fondo, es una propuesta sobre la vida misma. Y aquí llegamos a un concepto clave, la habitabilidad. Esto no va de tener un techo y 4 paredes, va de mucho más. La habitabilidad es esa cualidad total de un espacio, eso que le da identidad, que le da significado. Es, digamos, lo que convierte un simple edificio en un lugar que se puede experimentar, que se puede vivir de verdad. Y la clave para entender esto está en diferenciar entre necesidad y deseo. A ver, la necesidad es algo básico, de supervivencia. Necesitamos un refugio para no mojarnos, punto. Pero el deseo es otra cosa. Es una construcción, algo que creamos para que la vida tenga sentido. Y aquí está el kit de la cuestión. La buena arquitectura no diseña para la necesidad de tener un refugio, diseña para el deseo de tener un hogar. Bueno, pues veamos ahora cómo se junta todo esto. La eficiencia de la fábrica, la gramática de formas y organización y, sobre todo, este enfoque en el deseo humano. Vamos a ver algunos de los proyectos modulares más icónicos, ejemplos que demuestran el potencial tan bestia que tiene este sistema. Es imposible hablar de arquitectura modular y no empezar por aquí, por Hábitat 67. Se hizo para la Expo de Montreal y sinceramente es una proeza. Usa 146 módulos de hormigón en esa organización agrupada que vimos antes, creando una montaña de formas aditivas, donde cada piso tiene su propia terraza en el techo del de abajo. Esto redefinió por completo lo que significaba vivir en un bloque de pisos. Demostró que vivir en comunidad no tiene por qué ser aburrido ni monótono. Ahora saltamos en el tiempo a un ejemplo súper actual para ver cómo ha evolucionado todo esto. Esta es la casa Modular Lane Cove, en Australia, y es una pasada de elegancia y eficiencia. Está hecha con solo 4 módulos. Es un ejemplo perfecto de forma aditiva, pero mucho más limpia, más controlada. Y demuestra que lo modular no está reñido con el lujo ni con el diseño de altísima gama. Y es que la versatilidad es tremenda. Tenemos cosas como el BP Shelter, un refugio de acero minimalista de 55 metros cuadrados pensado para integrarse totalmente en la naturaleza. O el proyecto de SOA Architects en Francia, que es un piloto para crear 16 casas modulares de diseño, con esa calidad y precisión que solo te da un taller. Las aplicaciones son infinitas, desde casas de lujo a soluciones súper prácticas y rápidas como aulas portátiles para colegios. Así que, para terminar, volvemos a la idea del principio. La arquitectura modular es muchísimo más que un método de construcción rápido y barato. Es todo un lenguaje de diseño, con su propia gramática, con sus reglas y con un potencial que parece no tener límites para crear espacios que de verdad respondan a nuestros deseos. Y esto nos deja con la pregunta final, la que de verdad importa. ¿Estamos simplemente apilando cajas o estamos en realidad ensamblando el futuro de cómo queremos vivir? Muy bien, bueno, pues, ¿qué les pareció? Está interesante, ¿no? Vamos a continuar hablando acerca justamente de estos procesos. Vamos a
estos elementos de los que menciona de algunos de ellos el video. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la relevancia dentro de la construcción modular? Ya lo vimos que, bueno, son aspectos que están ligados hoy en día a situaciones en donde evidentemente la arquitectura está utilizando módulos para hacer fabricaciones industriales y no es que sea nuevo, es algo que está hoy pues teniendo muchas ventajas por lo que ya comentamos ahí en el video, ¿no? Que la industrialización, el poderlo hacer con mayor limpieza, por supuesto, las cosas que se pueden hacer dentro de una fábrica, y todo eso satisface las demandas de un mercado cada vez más exigente y más necesitado de este tipo de recursos. Entonces, en el corazón del concepto, ¿qué es un módulo? Bueno, esto es interesante y estamos entrando aquí en el contexto de lo que hemos estado platicando. Son unidades prefabricadas diseñadas para la autonomía y la integración perfecta con unidades similares. ¿Cuál sería la característica? Ya lo hemos visto, la repetición y la flexibilidad. Flexibilidad porque se pueden unir con otras cosas, porque podemos tener, pues obviamente muchos más recursos desde el punto de vista formal. Y también hay un elemento importante, que los módulos pueden integrarse en edificios tradicionales cuando se adaptan para recibirlos, mejorando así su versatilidad. Muy bien. Entonces, el proceso constructivo modular es muy interesante porque es un proceso de fabricación de tipo industrial que, bueno, se montan, se transportan, se hacen grandes estructuras. Por ahí en algún momento les voy a enseñar una casa que se hizo con un aspecto modular muy interesante. Se construyó en un día, ya tiene tiempo, no crean que es una casa muy contemporánea, pero sí cuando menos hace unos 10, 15 años se hizo en Arizona, hermosísima casa y toda hecha de manera virtual, vamos a decirlo así, en otro lugar. Ahí nada más pusieron parte de la cimentación y llegaron y montaron de manera espectacular, con una precisión, bueno, digna de las matemáticas y de la geometría. Bueno, entonces, algunas ventajas, pues, ¿no? Las instalaciones optimizadas, porque ya vienen, por ejemplo, las instalaciones eléctricas, vienen los drenajes, en fin, una serie de elementos que pueden facilitar el uso de la tecnología también al momento de hacer las instalaciones. La confiabilidad se controla, por ejemplo, todos los elementos que están ligados a la producción de materiales, que puede ser el concreto, los cristales, todo está controlado. Entonces, son algunos de los elementos importantes y, por supuesto, pues menor costo, ¿no? Esto es muy importante porque al tener estos procesos de fabricación tan industrializados, se hace muy eficiente el trabajo y por esa razón, bueno, también sería un aspecto a considerar. Estoy tratando de darles algunos criterios y algunos elementos para que ustedes vean que lo que estamos haciendo, vamos a hacer como ejercicio, tiene una aplicación muy concreta dentro de la arquitectura, ¿no? Hay materiales versátiles como el acero, también por supuesto hay elementos de concreto, las construcciones modulares ayudan a que la expansión urbana ya no sea tanto en el contexto de la invasión del automóvil, sino que al ser más concentrados los servicios, por tener mayores posibilidades de combinación, como lo que les mostré al inicio con el proyecto de Hábitat 67, pues da esa flexibilidad y permite que los materiales, por supuesto, sean producidos de manera más precisa, sean también ejecutados de manera más precisa, y esto al final tiene un beneficio, un costo, en donde en teoría, ¿verdad? Las viviendas serían mucho más económicas. Bueno, aquí viene la parte interesante y viene la parte importante. Esto es lo que ustedes van a hacer como actividad. Yo lo voy a poner de todas maneras en el academic, pero aquí está. Estos ejemplos que voy a mostrar aquí, no les voy a poner ningún tipo de información como lo hice en el caso de el proyecto de Hábitat 67, aunque aquí aparece como ejemplo. Ustedes tienen que buscar el ejemplo de modulación, tienen por supuesto que hacer un análisis de cómo es que esos elementos están, si son cara con cara, si tienen arista con arista, si tienen volúmenes maclados, etcétera. Entonces ustedes tienen que hacer un análisis de estos ejemplos arquitectónicos. Esa ya la mencioné, Hábitat 67, muy bien. Después vendría la Catedral de Basilea, que tiene una forma centralizada, pero también tiene una modulación. Tiene también
el corredor de Jersey, ¿sí? A propósito ahí dejé estas en inglés para que las tengan que traducir si es que es necesario, ¿no? Bueno, entonces, el el hospitalario de Madrid, cada uno de estos ejemplos, repito, lo insisto y lo vuelvo a confirmar, tienen que ser analizados en su contexto de modulación. La catedral, el hábitat, bueno, también, porque nada más lo mencioné. Entonces, la catedral de Basilea, el corredor de Jersey, el centro hospitalario Madrid, ¿sí? Bueno, este es el Cluster Housing, Cluster Form, también hay que analizarlo. Bueno, entonces eso sería el trabajo que tienen que subir. Les pongo la asignación en el académico. Bueno, entonces, algunas de las reflexiones finales son estas, ¿verdad? Que nosotros tenemos ventajas en la arquitectura modular, que por supuesto también tenemos una conceptualización de la percepción que tiene que ver con estos cambios y una filosofía que nos permite ver hacia el futuro. Muy bien. Bueno, en estas últimas transparencias ya no hice las traducciones. Esta información la proceso en un programa que tengo especial para que los datos que yo le propongo, pues me los dé, pero me los da en inglés, entonces tengo que traducirlos. Aquí ya no se hizo la traducción, pero se entiende el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, con esto vamos a terminar con nuestra sesión de hoy. Hay que ponerse a trabajar, primero buscando los proyectos que ya mencioné. Segundo, haciendo un análisis conforme a lo que vimos al principio de los tipos de ensambles y de formas aditivas que tiene cada uno de los módulos. Y, por supuesto, bueno, pues nada más tener el criterio de cuáles serían estos elementos de modulación, si están las plantas, cómo modularon las plantas, qué tipo de estructuras fueron las que propusieron, porque por ejemplo en el caso de el edificio de Hábitat 67 tenemos muchas y diferentes formas de adhesión. Entonces, bueno, ahí vamos a dejar el proyecto y nos vemos en la próxima clase que también será en línea. Mucho gusto saludarles. Hasta pronto. Pónganse a trabajar, por favor. Saludos. Ah, una cosa importante, lo mencioné en la clase, en uno de los grupos. Por favor, quiero saber que estuvieron acá. Pongan en los comentarios su nombre y pongan algún comentario con respecto a lo que acabamos de ver, con respecto al tema de la modulación. Saludos.